Buen día, compañeros y tutor. Mi nombre es Andrea Catalina Viteri, perteneciente al grupo 203038 barra bajo 13. Esta es la sustentación de los dos sistemas para la tarea 3 de la unidad 3. En la primera instancia nos solicita para la fase individual proponer un sistema de instrumentación electrónica en la cual se mida una variable física usando uno de los sensores descritos en el paso 1. Uno de los sensores que yo describí fue el LM35, que es de temperatura. Para este desarrollo de este punto, yo propuse un control de un ventilador a partir de temperatura. Lo que hice fue implementar con un LM35 y un LM324 para amplificar la salida del voltaje que nos arroja el LM y allí poder generar suficiente voltaje para que nuestro motor se pueda mover. La idea es que al aumentar la temperatura, las revoluciones por minuto de nuestro motor aumenten y al disminuirla, pues también disminuyen. Entonces, pues tengo los cálculos realizados. Tengo que el LM35 produce 10 milivoltios por grado Celsius. Recordemos que el LM35 genera hasta 150 grados Celsius, lo que nos indica que el máximo de voltaje sería el 1.5. Tengo dos resistencias arbitrarias, las he denominado de 12K y de 3K, y utilizando esta fórmula hallo el voltaje de salida al máximo del sensor. Entonces, pues aquí está el sistema. Nótese pues que realmente aquí nos va mostrando pues la salida de nuestro LM35 y aquí nos va mostrando el voltaje de salida que debe ir aumentando también a medida que vaya aumentando nuestra temperatura. Nótese que pues las revoluciones realmente no hay, casi son nulas, pero pues al ir aumentando la temperatura debería aumentar tanto el voltaje de salida como el movimiento del motor. En primera instancia es un poco demorado mientras alimenta la salida. Seguiremos aumentando para que nuestro motor tenga su movimiento. Ya cuando llegó a 1 volt, ya comenzó a aumentar pues el movimiento en el motor. Así que va aumentando y si llegamos al máximo, que son 150 grados Celsius, nuestra salida efectivamente fue la que calculamos, que fue 1.88 volts. Y pues el movimiento del ventilador ya se hace bastante notorio. Igualmente, al reducir la temperatura, va reduciendo el voltaje de salida y asimismo se va notando pues que las revoluciones de nuestro motor van disminuyendo. Eso es en cuanto a la primera fase. Y en la fase colaborativa, tenemos el planteamiento del siguiente problema. Dice, desarrollar y simular en software CAD un sistema en el cual se implementa un sensor de los identificados en el paso 1, simule su funcionamiento y diseñe la etapa de escalización en la cual obtenga la salida de la escala de 0 a 7 voltios. Se sugiere utilizar un AD620 u otro amplificador de instrumentación. Puede realizar adecuaciones que considere necesarias para la salida. Listo. Dice, implemente la visualización por LEDs para la escala de 0 a 7 voltios.
y se sugiere un LM3914 para visualizarlo. Para ello, entonces tengo los siguientes cálculos. Tengo la salida máxima deseada son 7 voltios y la salida máxima de un LM35 es de 1.5 voltios. Teniendo en cuenta esto, vamos a hallar la resistencia de ganancia de nuestro AD620. Tenemos esta fórmula, ¿sí? Y la ganancia la podemos hallar de la siguiente forma. Tenemos el voltaje de entrada, que sería el 1.5, perdón, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. El voltaje de salida deseado son 7 voltios. El voltaje de entrada pues es el que nos suministra nuestro sensor de temperatura, que es 1.5 voltios. Al hacer los correspondientes, y esta sería pues nuestra ganancia. Ahora, despejando RG de la fórmula, de esta fórmula, entonces obtenemos el valor de la resistencia que vamos a utilizar con el AD620. Para el voltaje que necesitamos del LM3914 nos basamos en el datasheet, donde nos indica que las resistencias que debemos usar son estas dos, 1.21 y 3.83. Nuestra fórmula a emplear es el voltaje de referencia, donde nos indica que es 1.25 por R2 sobre R1 más 1, y esto nos indica que más o menos debe recibir 5.2 voltios. Entonces, nuestro montaje queda de la siguiente manera. Nuestro montaje, nos va a mostrar lo siguiente. Tenemos nuestro sensor alimentado, tenemos nuestro amplificador AD620 con su resistencia, la que hallamos, y sus entradas de y salida de voltaje, el medidor de voltaje, que es el que nos va a indicar cuánto voltaje, que nos debería mostrar los 7 voltios, que es lo que deseamos de salida. Aquí tenemos el LM3914, que es el solicitado, uno de los solicitados, y las salidas por LED, que nos van a mostrar cuando la temperatura aumenta, deben prender, y cuando disminuye, se deben apagar. Entonces, vamos a probarlo. En este momento, pues estamos en ceros. Vamos a iniciar. Entonces, vamos aumentando la temperatura. Y vamos observando que a medida que se aumenta la temperatura, nuestros LEDs también se van prendiendo. Aquí ya se han prendido dos. Ya se han prendido tres. Y seguimos aumentando. Ya se han prendido 4, 5. Y seguimos aumentando. Ya se prendió otro. Ya se prendieron dos más. Nótese. Y al llegar al máximo, se deben encender todos.
Y asimismo, se ve que nuestro voltaje de salida es aproximado al voltaje que deseamos, que es de 7 voltios, en este caso fueron 7,9. Y al disminuir, también debemos observar cómo se van apagando los LEDs. ¿Ven? Se va disminuyendo y se van apagando. Esto es todo, compañeros. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.